Ustedes saben, si los que no saben, ayer sepultamos a nuestro hermano Alberto Porras y quiero darle gracias en nombre de la pastora Gloria, que son los Mítquez Porras, los Pérez Porras, los Porras Vargas, de verdad por sus muestras de solidaridad. Dios nos ha fortalecido, Dios es bueno y misericordioso. Ayer me contaban que el médico les dijo, es extraordinario, yo no le daba más de 3 días. Y como al segundo día nos llamaron la familia y nos dijeron que fuéramos a despedirnos. Y yo, siempre atrevida, me fui con el aceite y le dije, hay un decreto de muerte sobre ti, pero te vas a ir el día que Dios determine, no cuando el hombre diga. Y le dio, creo que 15 días más, algo así. Pero bueno, gracias a Dios por todo. Vamos a dejarlo ahí porque puede ser que la emoción me fue una mala pasada. Padre, gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por todo y en todo, porque esa es tu voluntad. Gracias porque me permites hoy exponer tu palabra y la exposición de tus palabras alumbra. Que hoy esta palabra que se va a exponer traiga más luz y claridad a nuestras vidas, a nuestros corazones, y haga esa transformación, que esta palabra sea una palabra rema, una palabra revelada a nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que se limpien los aires, el suelo, el subsuelo, que quites todo sueño, todo cansancio, todo lo que no sea tuyo, y que tu presencia esté aquí. Porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Amén. Pueden sentarse. Tema de hoy. De verdad que hay que dar gracias a Dios por todo y en todo. El propósito de las pruebas en nuestras vidas y cómo opera el Espíritu Santo a través de las pruebas. Todos hemos tenido pruebas y algunos estamos en pruebas. Y quiero que leamos 2 Corintios 1, 8, 11. Porque, hermanos, es una carta de Pablo. No creemos, ahora pues, llevad también, 2 Corintios 1, capítulo 1, 1 del 8 en adelante. Muy bien. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Vea que esa palabra, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La Biblia no indica a cuál de las tribulaciones a las que hizo frente el apóstol Pablo durante su ministerio se está refiriendo cuando escribe a los hermanos de Corinto. Hay varias especulaciones de los eruditos bíblicos, pero 2 datos sí son ciertos. Número 1, aunque no se nos dice exactamente a qué condición alude el apóstol Pablo, se trata de una situación que podríamos llamar límite o terminal, una situación muy grave, a tal punto que el apóstol dice que llegamos a perder la esperanza de conservar la vida. O sea, un asunto muy grave. Y en segundo lugar, que el ministerio de Pablo es una verdadera sucesión de circunstancias dramáticas, de luchas, de conflictos y de pruebas. Pero en medio de toda esta adversidad, de todos estos problemas, el apóstol Pablo arde de pasión
por cumplir la tarea a que le ha sido encomendada desde lo alto. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio a Cristo Jesús, al Cristo crucificado. Todas estas tribulaciones y angustias tienen poco que ver con el Evangelio que hoy en día se está presentando. Hoy en día nos presentan un Evangelio, un mensaje simplista que pasa por alto la prueba y en términos prácticos niega la cruz. Yo no sé si vamos a cambiar. Vamos a ver. Pero esto no es la enseñanza de la palabra de Dios, de que no vamos a tener pruebas. El que te esté enseñando eso, te está enseñando muy mal. Esta no es la enseñanza de la palabra de Dios. Si usted va a 2 de Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Y entender por piadosamente, todos los que quieran vivir piadosamente en el Nuevo Testamento se está refiriendo a un estilo de vida apegado al Evangelio, a las enseñanzas de Cristo. Toda persona, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué vamos a padecer? Persecución. Es inevitable. Ahora, he escuchado a muchas personas decir que un verdadero cristiano nunca podría estar preso y que no debe estar enfermo o podría estar enfermo o tener escasez. Sin embargo, esta es una enseñanza falsa. ¿Por qué? Porque en Filipenses 4:12 y 13 el apóstol Pablo nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado, Él fue perseguido, Él fue detenido y finalmente asesinado. Obviamente no por ninguna desobediencia o pecado, sino precisamente por su fidelidad. Y Él dijo estas palabras: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Una obediencia total al Padre eterno. Y lo mismo ha acontecido en la historia de la salvación con los profetas de Dios y con los hombres fieles de Dios. No es más de ir a Hebreos 11 y ahí está la galería de los mártires y de los de la fama, pero vamos a dejarlo ahí. Y luego de la victoria de Jesucristo, que murió pero resucitó, la misma persecución ha venido contra aquellos cristianos comprometidos, no los tibios, los comprometidos, que pese a toda circunstancia han permanecido para testimonio del mundo, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Vamos a ver. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y de todo ello, la vida del apóstol Pablo es un claro ejemplo. Dice Pablo que él 3 veces fue azotado con varas. Dice que fue una vez apedreado y que 3 veces había sufrido un naufragio. ¿Recuerdan la última enseñanza que yo les di? Destino de triunfo asegurado, donde el Señor le dijo: bueno, vas a ir, estaba en Jerusalén, vas a ir a Roma. Y bueno, todo lo que pasó en ese recorrido, y dice que 3 veces naufragó. Y vamos para que vean que no les estoy mintiendo, 2 Corintios 11:25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y cualquiera diría: ay, pobrecito Pablo, qué tristeza. Pero Pablo en el Nuevo Testamento escribió 13 cartas.
13 cartas de una riqueza doctrinal y una exquisita revelación en sus escritos. Y fue el que dijo: el evangelio no está preso. Él sí estaba preso, pero ahí escribió Filipenses, la carta del amor, de la amistad. Así que Pablo, en el capítulo que estamos analizando, 2 de Corintios capítulo 1, él dice que ellos fueron abrumados más allá de sus fuerzas. Y esto me lleva a comprender la primera obra que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas a través de las pruebas. Las pruebas son necesarias y son buenas. Lo primero que hace el Espíritu Santo a través de las pruebas es que nos enseñan a no depender de nosotros mismos, sino de Dios. La dependencia absoluta de Dios. Y esta es la primera y gran lección. No hay poder alguno perdurable en nosotros mismos. El poder es solo del Señor. Mía es la fuerza, mía es el poder, dice el Señor, y solo en Él podemos confiar y Él permanece fiel. El Señor, Jehová de los ejércitos, debe ser el centro de nuestra adoración. Él es nuestro Dios, que debe ser entronizado en medio de su pueblo. Recuerden que dice Dios, el salmista dice: Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza en las tribulaciones. Él ahí en la tribulación, Él es tu amparo, Él es tu fuerza. Y me recuerda esto, la palabra que dice que debemos confiar, eso está en Isaías 26, creo que el verso 4, dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fuerza o la fortaleza de los siglos. Tenemos que confiar en Dios siempre, en todas las circunstancias, porque en Él está la fuerza de los siglos. No está en nosotros, está en Dios. Entonces, el Señor, nuestro Dios, debe estar entronizado en medio de su pueblo. Y debemos aprender a depender del Señor en todo momento. Allá el autor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Los ojos nuestros deben estar puestos en Jesús. Sí, el pastor debe ser ejemplo, claro que sí. Y por eso también en Hebreos dice que mirad cuál ha sido su conducta de vuestros pastores e imitad su fe. Pero el único que no te falla nunca es el Señor Jesús. Y Él fue el que murió en la cruz por usted y por mí. Puesto los ojos en Jesús. Pablo, conocedor de la fidelidad de Dios, dice: Él nos libró. En 2 de Corintios 1, verso 10. Él nos libró en pasado. ¿Cuántas veces el Señor en el pasado nos ha librado de situaciones que humanamente parecían insuperables, demasiado difíciles, y aún nos ha librado de peligros de los cuales no hemos llegado a tener ni siquiera conciencia? Y Él dice: y me libró, dice el salmista, de poderoso enemigo, porque estaba conmigo. Me libró. Así que usted y yo debemos tener memoria de la fidelidad de nuestro Dios y ser agradecidos. Y con ese fundamento podemos proclamar que ayer nos libró en el pasado, que hoy nos libra en el presente, y podemos proclamar con confianza que también nos librará, porque tenemos un Dios bueno y un Dios fiel. Él nos libró, sí, claro, y nos libra en el presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Ahora, al aprender a depender de Dios y no de nosotros mismos o de otras personas, hay gente que la dependencia es del hombre, y dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Eso no quiere decir que usted sea un desconfiado, sino que antes de confiar en el hombre debe confiar en Dios. Por eso nos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A veces le creemos más al hombre que a Dios. Si el médico le dice: te vas a morir, mañana te mueres, vengan, ¿usted le cree? Yo le creo a Dios. A mí no me importa lo que diga el médico. Por eso fui a ungir a mi hermano y le dije: ese decreto hoy se anula. Te vas a ir cuando Dios diga y no cuando el hombre lo diga.
y le dio espacio. Ese mismo día tenía aquí no podía respirar, y ya le pusieron una cánula aquí, más liviano, donde él tenía más acceso para hablar y para todo, para movilizarse. Dios fue bueno para prepararse, y también le digo, recuerda cuál es el camino. Usted lo sabe y yo lo sé. Y le corrieron unas lágrimas. Entonces Dios es bueno. Él tiene misericordia de sus hijos, pero que hay que creerle. Y yo recuerdo que Gloria y yo fuimos apresuradas, y le digo, le dije a mi sobrino, estar con él antes de la visita, porque necesito hablar con él. Y lo que necesito hacer, tengo que hacerlo a solas. Y bueno, a veces Jesús lloró, humanamente nos dolemos, pero yo sé con quién está. Entonces, al aprender a depender de Dios y no del hombre, aprendemos el valor de la oración. Hermanos, nada se mueve sin la oración. Nada, vivir sin oración es vivir sin Dios. Así que si usted viene aquí y no sabe orar, venga, que nosotros lo enseñamos. Toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Si usted ora con la palabra, pues mucho mejor, pero si no, simplemente abra su corazón y dígale cómo se siente, hable con Dios. Pero nada se mueve sin la oración. Entonces, cuando usted aprende a depender de Dios, inmediatamente te vuelves un hombre y una mujer de oración. Pablo cuenta con las oraciones de sus hermanos, y él conoce el valor de la oración intercesora. Por eso, en esta gran tribulación, él dice en 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Había una iglesia que estaba orando por Pablo, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La oración ayuda a proteger al que está en problemas y desesperación, formando un cerco de protección. La oración forma una muralla. Así que, hermanos, si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo mínimo que usted puede hacer es orar por su familia. Levantarse desde que abre los ojos, Señor, gracias porque estoy con vida, cubro con la sangre de Cristo mi vida, cubro con la sangre a mis hijos, cubro la sangre a mis cónyuges. Orar por ellos, poner esa barrera de protección, es lo mínimo. Para eso usted es el líder de su casa. Entonces, la oración forma un cerco, una muralla alrededor nuestro. Debemos pedirle a Dios que lo haga a usted y a mí, hombres y mujeres de oración, y decirle, Señor, enséñame a orar. Quien ha aprendido el valor inestimable de depender de Dios en toda circunstancia, ha aprendido el valor de la oración. Van de la mano. Cuando uno depende de Dios, depende de la oración. Por eso es que el apóstol Pablo también es el que dice en 1 Corintios 10:11, así que el que piensa estar firme, cuide o mire que no caiga. Orar buscando la voluntad de Dios, al del Padre, evitará que nuestra energía sea la que lleva a cabo la obra. A veces tenemos mucha energía para trabajar, y gloria a Dios por esa energía, y deseamos en la mayoría de los casos agradar a Dios. Pero si no nos dejamos guiar por Dios y nos dejamos guiar por nuestras fuerzas humanas, vamos a terminar haciendo todo a nuestra manera, a nuestro modo, en los tiempos fuera de los tiempos de Dios. Cuando no hay tres cosas, usted tiene que tener dependencia de Dios, usted tiene que tener quebrantamiento y oración. Cuando no hay esas tres cosas, primero, dependencia; segundo, quebrantamiento; y tercero, oración, vamos a usar los medios humanos procurando lograr los fines divinos. De allí el valor de la prueba. Al confrontarnos con nuestra debilidad, cuando usted está en la prueba y Dios lo confronta con su debilidad e inutilidad, nos enseña a depender de nuestro Padre Celestial y de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mire que el rey Josafat, recuerdan,
allá en 2 Crónicas 10:12, el rey Josafat venía a ser atacado y fue atacado por 3 ejércitos: los de Amón, los de Moab y los del monte de Seir. ¿Y a qué venían esos 3 ejércitos? Era una multitud y ellos no podían, eran como un rebaño de ovejas comparado con el ejército que los iba a atacar. Y ellos venían a arrojarnos de la heredad, dijo el rey, vienen a arrojarnos de la heredad que Dios nos había dado en posesión. Y por eso en 2 Corintios 20:12 dice así, segunda de Crónicas, sí, no sé ese porque tal vez es que está, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Eran 3 ejércitos que vienen contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Subrayen, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando usted no sepa qué hacer, hínquese y dígale: Señor, aquí estoy, ilumíname, porque no sé qué hacer, no sé para dónde voy, y a ti no volvemos nuestros ojos. ¿Y qué hizo ahí en el contexto Josafat? Decretó ayuno, oraron, buscaron la presencia de Dios y Dios les dio una gran victoria. Hizo que esos 3 ejércitos se atacaran entre ellos y luego duraron varios días recogiendo el botín y lo llamaron el Valle de Beraca, el Valle de la Bendición. Entonces, cuando usted no sepa qué hacer, busque, hínquese y busque la presencia de Dios, la dependencia de Dios. Y cuando usted tiene esa dependencia, vas a aprender a orar. En el desierto y en la prueba, aparentemente, ahí no está Dios, pero sí está. En el desierto y la prueba, aprendemos a no depender de las experiencias pasadas. Es que yo antes hacía tales cosas, no, sino que vas a aprender a usar la palabra de Dios, el dicho que salió de la boca de Dios. Dios no puede usar a una persona que no esté quebrantada y totalmente rendida a Él. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque la falta de quebrantamiento hace que la persona que es usada por Dios se vuelva orgullosa y altiva. Dios necesita quebrantarlo. Sin embargo, cuando un hombre ha sido quebrantado, su corazón va a resistir el orgullo y puede ser utilizado en mayor medida para Dios, como un canal de bendición. Pero necesitamos el quebrantamiento. Pero la lección del quebrantamiento no es muy popular. A la gente no le gusta que se hable de quebrantamiento hoy en día. Todos queremos, la gente solo quiere saber de cómo obtener éxito y rápido. Sin embargo, el éxito no consiste en fórmulas mágicas o principios, sino que el éxito en el Señor se consigue aprendiendo el principio del quebrantamiento que nos da mayor gracia. Y voy a poner el ejemplo de alguien que fue quebrantado, pero ya pasó de ser Jacob a ser Israel, el príncipe vencedor. Le sucedió a Jacob cuando en medio de la noche se le avisa que su hermano Esaú viene con 400 hombres a encontrarlo. Y ya Jacob sabe que ya no puede usar más tretas, más mentiras, más artimañas, trampas, y ahí fue tocado por el Señor cuando pelea con el ángel de Jehová, y él le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Su cuerpo fue quebrantado y desde entonces deja su autosuficiencia y comienza a depender del Señor. Otro ejemplo, Moisés. En sus esfuerzos humanos por la liberación del pueblo de Israel que estaba en Egipto, comenzó y lo primero que se jaló la torta fue matar a un egipcio que estaba maltratando a un judío que estaba haciendo ladrillos. Y ahí, con el fracaso absoluto de sus planes, comienza a funcionar la escuela de Dios o el seminario de Dios, que incluye el desierto y la prueba. Si usted quiere ser usado por Dios, usted va a pasar el desierto y la prueba. No te la quitas. Si de verdad Dios lo va a usar. Dios nos deja aparentemente solos en la noche, en el desierto, en medio de las dificultades y las pruebas, para que aprendamos
en quién debemos confiar. Que nuestra confianza debe ser en el Señor, que hizo los cielos y la tierra. El que ha dicho: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí en medio de la noche, de la prueba, del desierto, ahí Dios está. Ahí cuando no le ves, Él está ahí contigo. Veamos, hoy vamos a ver en el libro de Daniel 3, vamos a ver algunos sucesos de los 3 amigos de Daniel. ¿Cómo se llamaban esos amiguitos de Daniel? Sadrach, Mesac y Abednego. Pero cuando leemos el libro de Daniel, profeta Daniel, todos los sucesos en la vida de Daniel y de sus 3 amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia, estaban en el cautiverio en Babilonia, deben analizarse a la luz del compromiso y de la fidelidad de estos 4 hombres con Dios. Eran hombres de compromiso, con una gran fidelidad con Dios, muchachos de Dios. Y ellos decidieron no contaminarse y actuar conforme a eso. Yo un día de estos en el discipulado les estaba diciendo: cuando usted está convencido de algo, se compromete. El problema es cuando usted no tiene convencimiento. Y ellos estaban convencidos de quién era Dios y qué era la idolatría. Entonces usted se compromete. Y cuando usted se compromete, usted adquiere obligaciones y compromisos. Y Dios comienza a formarle el carácter. Hay gente que no quiere compromisos. Yo estoy convencida de lo que estoy haciendo y por eso estoy comprometida. Y eso, pues estoy en el proceso que Dios me está formando el carácter. Y ha venido la prueba. Entonces vamos a leer al profeta Daniel, capítulo 3, verso del 1 al 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Parece que un codo, que primero era una medida que se medía de este dedo al codo, que normalmente era como de 48 centímetros, después la oficializaron a 50 centímetros. Entonces el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Cómo la ven? Les decía que todo lo que vamos a analizar de estos 3 muchachos, y si uno analiza el profeta Daniel, debe ser analizado del compromiso y de la fidelidad de estos hombres con Dios. Hay enemistad, hermanos, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Una enemistad terrible. 2 Corintios 6, 14 y 15 nos dice esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia? La palabra concordia significa unión. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
de verdad que hay enemistad entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Nosotros somos llamados a rechazar las tinieblas. Usted y yo somos llamados a rechazar las tinieblas, sus valores, sus costumbres, su música, y a vivir por fe, no por legalismos, los valores y la cultura del reino de Dios. El pasaje que estamos analizando nos presenta a 3 jóvenes que de pronto son confrontados con una prueba concreta y terrible. Babilonia, ciudad corrupta, ciudad pagana, llena de ídolos y de inmoralidad sexual. Al rey Nabucodonosor se le ocurre hacer un nuevo ídolo de los tantos que ya tenían, y esto genera un movimiento colosal como inútil. Llenos de ídolos, Babilonia estaba lleno de ídolos, buscan uno nuevo, y esa es la realidad de todo lo que pretenda reemplazar a Dios. Todo lo que pretenda reemplazar a Dios nunca satisface, ya sea un ídolo de oro, de plata, de yeso, de madera, no satisface, porque las cosas de este mundo no son el alimento adecuado para tu espíritu y para tu alma. Ni el dinero, ni la fama, ni las posesiones satisfacen, solo Dios. Por eso es que el salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de ti, sed de Dios. Y ustedes saben que el ciervo, que es un poquito más pequeño que el venado, de los mamíferos rumiantes, los cetáceos, este animalito se mete a las aguas cuando vienen los depredadores para perder el rastro del enemigo y también para tomar el agüita. Entonces nosotros, cuando queremos perder el rastro del enemigo, hay que meterse a las aguas. ¿Y qué les he explicado yo? ¿Qué significan las aguas? Cristo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Metámonos a las aguas para perder el rastro de Satanás y sus demonios. Con Cristo. Y a todos los sedientos, vengan, todo lo que tienen sed, tomen, sin precio y sin dinero. Y vayan y compren. ¿Qué van a comprar? Vino, que alegra el corazón del hombre, tipología del Espíritu Santo, y leche, tipología de la palabra de Dios. Bueno, entonces, nada, todo lo que pretenda reemplazar a Dios nunca satisface. Y la Biblia dice que la idolatría es vanidad, señores. Y vamos a Jeremías 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. Y esto es claro, porque todo lo que quiera reemplazar a Dios es idolatría. Y esto es claro con aquellas personas que han hecho del dinero un ídolo. Y escuche lo que dice Jonás en Jonás 2:8. Dice que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Repito, nada de lo que pretenda ocupar el lugar de Dios satisface el alma humana, porque el ser humano es un ser tripartita, espíritu con minúscula, el soplo de vida, alma y cuerpo. Entonces nada de lo que pretenda ocupar el lugar de Dios va a satisfacer. Pero volvamos a los compañeros de Daniel. ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos muchachos, se proclama un edicto y quedan solo 2 caminos para estos 3 jóvenes, solo 2 opciones: la adoración idolátrica o la obediencia a Dios. Y su inevitable consecuencia, si le obedecen a Dios, ¿qué les espera? El horno de fuego. Quizá ellos se habrán sentido tentados a buscar un camino intermedio, como nos pasa a nosotros. A veces buscamos caminos intermedios, un atajo espiritual, decir bueno, el Señor conoce nuestro corazón, sabe que nosotros le amamos, y no seamos extremistas.
No vamos a ser legalistas, hermanos. ¿Qué tal si nos arrodillamos ante la estatua de oro? Y solo lo estamos haciendo externamente, es para hacerle creer al rey Nabucodonosor pero nuestro corazón le pertenece a él. No, señores, ellos no hicieron esto. Dios te lleva a definirte. Dios quiere que te definas, porque a veces no somos ni chicha ni limonada, o frío o caliente, pero si eres tibio te vomitaré en la boca. Dios quiere llevarte a definirnos, a que nos definamos, a comprometernos con Él. Definición, compromiso, a confrontar las tinieblas. Tenemos que renunciar al pecado y a no ser parte de las abominaciones de los paganos. Pero gracias a Dios por estos 3 muchachos, ellos hacen lo que debe hacerse. Estaban convencidos y comprometidos con Dios. Deciden no postrarse ante la imagen y en su fe se encomiendan al Señor. Respecto de las consecuencias de su fidelidad, ya sabía lo que les iba a pasar, que iban para el horno de fuego. Ante esta situación, pues el enemigo, que es el acusador de los hijos de Dios, mueve a una serie de personas que lo denuncian ante el rey. Mire, ellos no están adorando a la estatua. Dios usa soberanamente la situación para que la fidelidad de estos 3 muchachos sea conocida, no solo ante el rey Nabucodonosor, sino sea conocida esa fidelidad ante toda una nación. El rey llama a comparecer a esos muchachos y les da la oportunidad de que se arrepientan y les ofrece anestesiarlos con música. Vamos a ver Daniel 3 del 12 al 26. Hay unos varones judíos, o sea, los que llegaron a acusarlos, ¿verdad?, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. El enemigo usa las bocas para acusarlo a uno. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oye, qué compromiso. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, ¿cuántas veces? 7 veces más. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Mató a los vigorosos esos. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó
Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Oye, qué interesante. Entonces les decía que el rey les da la oportunidad de que se arrepientan y vayan a adorar a la estatua, y los quiere anestesiar con la música. Y debemos ver que la música no solo es un don para alabar y adorar a Dios, sino que en manos del enemigo puede ser una herramienta para empujar a la fornicación, al adulterio y aún a la práctica abierta del satanismo. Satanás está manipulando mentes y voluntades en varias formas, y la música es una de esas formas, una de las formas favoritas que usa. Bueno, vuelvo a lo mío. El rey les está diciendo que desobedezcan, y si no, pues van a ser echados en el fuego del horno de fuego. Y como dijo Nabucodonosor: ¿y qué Dios, dice el rey, podrá librarnos? Los jóvenes dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. La pregunta de Nabucodonosor se parece a la que Faraón le dijo a Moisés cuando dijo: ¿quién es Jehová para que deje salir al pueblo? Cuando Moisés le dijo: deja salir a mi pueblo. ¿Y quién es Jehová para que yo deje salir al pueblo? Estos jóvenes no son soberbios, están dejando que la respuesta la dé el Señor. La tarea de estos 3 muchachos, como la de todo cristiano, no es defender a Dios. Dios se defiende solo. O no es, la tarea nuestra no es argumentar a favor de Dios. Realmente la tarea nuestra y nuestro verdadero desafío es permanecer fieles. Dios no necesita que usted lo defienda, Dios no necesita que usted argumente. Lo que necesita es que usted sea un hombre y una mujer comprometidos y fieles con la palabra. Eso es lo que se necesita. El Señor se encargará de sus enemigos y Él peleará por nosotros y estaremos tranquilos. En Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en 2 de Corintios 20:15, vamos a ver qué dice. 2 de Corintios 20:15. Bueno, vamos a buscarla por ahí. Bueno, ellos dicen algo importante: Dios puede librarnos del horno de fuego. Dios puede librarnos, dejando claro la esencia de la prueba. Cuando estamos en la prueba, usted y yo no sabemos de antemano si Dios nos librará, ¿no es cierto? Si nos va a librar de ciertas dificultades, angustias o tribulaciones. Pero una cosa sí sabemos: que si somos suyos y si somos fieles, y diría doña Marta, subraye la palabrita fieles, subraye fieles y comprometidos. Si usted es de Dios y es un hombre o una mujer fiel y comprometida, podemos estar seguros que seremos librados de la mano del enemigo y nada podrá separarnos del amor de Cristo. Si somos fieles, muertos o vivos, es indiferente. Nada nos separará del amor de Dios. Dice la palabra que el vencedor heredará todas estas cosas. Vamos a Apocalipsis 21, versos 7 y 8. Apocalipsis 21. Si no la buscamos aquí. El último libro. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Somos llamados a creerle a Dios. El que creyere y fuere bautizado, y estas señales seguirán a los que creen:
Pero ya a los que no creen, no pasa nada, mijo. Somos llamados a creerle a Dios y a esta palabra y a ser valientes. Somos llamados a ser valientes. Dios no nos dio espíritu de cobardía, dice 2 de Timoteo 1:7, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero Apocalipsis 21:8 decía, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, separados de Dios eternamente. Pero por ahí, si tiene 2 de Timoteo 1:7, dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que te dio poder, amor y dominio propio. No hay lugar para la cobardía ni para la incredulidad en el pueblo de Dios. Por eso ustedes saben que la incredulidad es un espíritu. Y dice el apóstol, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos aparta de Dios. Que no haya en nosotros ese espíritu. Frente al horno de fuego se pone a prueba si le creemos a Dios o no. ¿Estás pasando el horno de fuego? O le crees a Dios o no le crees. O te sientas a llorar y a maldecir o le crees. No somos lo que predicamos, señores. No somos lo que parecemos, la imagen que puede estar dando. Somos lo que somos en la hora de la prueba. Eso es. Los jóvenes compañeros de Daniel exhibieron valientemente su fe en el Señor y renunciaron a todo camino más liviano. Dejaron las excusas y los argumentos y simplemente obedecieron. Entendían que cualquier forma de idolatría no es un tema liviano, y aquí yo estuve hablando en el discipulado tan abiertamente de temas y se los di bíblicamente. El tema de la idolatría no es un tema liviano, no es cuento, ay, es que los evangelios no quieren a María. ¿Quién ha dicho eso? ¿De dónde sacaron eso? Claro que es un ejemplo a seguir, pero una cosa es María, que está allá con el Señor en el cielo, y otra cosa es la idolatría. Y yo aquí no me voy a callar, y siempre voy a denunciar, porque a veces vemos esto como algo muy liviano. No importa, Dios conoce mi corazón. Ellos no cogieron ese camino. Él sabe que lo amamos, no importa, rindámonos ante la estatua de oro. No, ese no es el camino. La idolatría no es una cosa liviana y no es cuestión menor. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10:20. Antes digo, está hablando Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vuélvalo a leer. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y esta que les voy a dar, yo no sé si se la di a ellos, Jeremías 51, 7 y 8. Dice el profeta: todo hombre se ha infatuado. ¿Y qué es infatuarse? Se ha exaltado, se ha hecho desobediente y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Si la buscan, Jeremías 51, versos 17 y 18. Bueno, como cuando ellos le dijeron al rey: no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro, pues el rey hizo calentar el horno 7 veces más. Y en la premura, por la ira del rey, ¿qué pasó? Los valientes, los fortachones que tiraron a esta gente, que de paso las tiraron bien ataditos, se fueron ellos primero.
Los muchachos cayeron atados dentro del horno, fieles, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Pero cuando el rey Nabucodonosor, el mismo que había dicho que Dios los librará, miró dentro del horno, vio dos cosas que los sobrecogieron. Número 1, habían echado a 3 hombres y ahora habían 4. Y ese cuarto tenía apariencia de dioses. Y los que habían sido atados estaban en medio del fuego sin ataduras, sueltos, sin sufrir ningún daño. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni sobre el cabello de su cabeza se había quemado. Dice la palabra que ni siquiera olían a humo. Ni siquiera olían a humo. Hay lecciones maravillosas de parte de Dios en este suceso. Mientras Satanás buscaba destruir a estos 3 muchachos fieles, la prueba solo destruyó lo inservible que habían ellos, las ataduras. Las pruebas te sirven para quitarte esas ataduras. Lo inservible, mientras ellos se paseaban sin daño alguno, y notemos algo tremendo, ya no estaban solos, había un cuarto hombre en el horno. En la hora de la prueba, en el horno de fuego, allí está el Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor está con sus hijos aún en la hora más dura, trastornando los planes del enemigo. Nuestro Dios es soberano, todopoderoso, se introduce en los planes del enemigo de una forma que el diablo no puede comprender ni puede contrarrestar, y los trastorna los planes del enemigo. Y lo que el enemigo preparó para maldición resultó en bendición. Este es nuestro Dios. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso. Es en la prueba donde se revela su carácter, el carácter de Dios. Dios es bueno. Los frutos del Espíritu Santo me hablan del carácter de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios es bueno. Se revela el corazón de Dios y se revela su amor inefable. ¿Y qué significa inefable? Cuando es un amor que usted no puede describir con palabras. El amor de Dios. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la angustia y del abandono de los hombres, Cristo Jesús, el Señor de todas las cosas, está con el cristiano fiel. Y son necesarias las persecuciones. ¿Por qué nos asustamos? Yo me asusto más bien cuando estoy muy cómoda y nadie me molesta. Debemos entender el propósito de la prueba. ¿Saben cuál es? Formar el carácter de Cristo en usted y en mí, mediante la obra del Espíritu Santo. Formar el carácter de Cristo, ser más parecidos a Cristo, demostrando y desplegando el fruto del Espíritu, y que el fruto permanezca. No sé si tienen 2 de Corintios 1:4, ahí donde estábamos, el capítulo que estaba analizando. Dice Pablo: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios te consuela en todas tus tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué hacer? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, una de las maneras de que Dios usa de la tribulación y de la prueba es: nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Nos pasa por la prueba para poder ayudar a otros, porque si Dios nos ayuda a nosotros, también le va a ayudar al otro. Para eso, formar el carácter de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que no alcanza con solo que alcancemos a buscar a Dios, nos acercamos a Dios solo por la bendición, que hay una meta mayor y sublime:
Señor, bendíceme. Sí, está bien, el Señor te va a bendecir, pero hay algo más profundo. Y Pablo lo dice en Gálatas 4:19. Y le dice, hijitos míos, le dice a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, cuando yo estoy convencido, me comprometo con Dios. Y cuando me comprometo, adquiero obligaciones y responsabilidades, y Dios va a formar mi carácter. El carácter de Cristo en vosotros. Y Pablo decía, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy declaramos, Señor, fortalécenos por el poder sobrenatural de tu Santo Espíritu. Nuestro ser interior sea fortalecido por el Espíritu Santo, y danos la victoria en todas las pruebas que has preparado para que Cristo sea formado en nosotros. Que el Señor nos haga gente fiel, como estos 3 muchachos, como fue Daniel, comprometidos, convencidos. Y para eso usted necesita estudiar esto, para eso usted necesita orar, para eso necesita ser formado. Y vamos a orar. Este es mi mensaje, que para mí esos muchachos me inspiraron, esos 3 muchachos que los tiraron al horno. Y Pablo siempre me ha inspirado, que cualquiera dice, ay, pobrecito Pablo, sería que Pablo, Dios no estaba con Pablo. Oye, cuando lo picó la serpiente, tuvo la mordedura de serpiente, que los de la isla de Malta dijeron, es que ese seguro tiene demonio, mire, viene escapando de la muerte y ahora tiene una mordedura de serpiente. Se sacudió y la serpiente ahí cayó al fuego. Dios nos pasa para la prueba. Yo siempre he dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo en muchas circunstancias he dicho, no me ha matado, pero estoy más fuerte. Soy menos débil que ayer. Y doy gracias a Dios por eso. Porque sé dónde está la fuente de poder. Dónde está mi fuerza en confiar en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fuerza de los siglos. Y sea que viva o que muera, somos de Él. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, hoy venimos a ti en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, dándote gracias. Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque has sido bueno. Y si alguno de ustedes está pasando la prueba y la tribulación, es porque Dios tiene un propósito. Que aprendamos a depender de Él. Nuestra confianza está en ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, el que ha dicho que no dará tu pie resbaladero, ni se duerme el que te guarda. Señor, tú eres nuestra fortaleza en las tribulaciones, nuestro pronto auxilio. Y Señor, gracias porque esos problemas que pasamos nos ayudan a entender la importancia de la oración. Tú me hablas a mí, hay muchas formas, pero la forma más segura es a través de la palabra. Pero yo me comunico contigo a través de la oración. Y ahí, Señor, podemos entender la importancia de orar diariamente, la importancia de alabarte. Señor, mi oración es: haznos gente fiel hasta la muerte. Haznos gente comprometida contigo. Haznos gente que nuestro testimonio hable por sí mismo a otras personas. Forma a Cristo en mí. Forma a Cristo en cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos. Fortalécenos. Y Shabara, comience a orar y decirle: Señor, gracias. Ayúdame. Hazme un hombre y una mujer de oración. Hazme un hombre y una mujer que tal vez nunca has abierto la palabra. Abre este libro y Dios te va a hablar. Sira Bashera Katore Bashe. Habla con Dios. Erekatu Siri Shira Rasaya Karasai. Orekatu Shibarakasa Barakashi Karakasaka Tukaroshe Barbasai. Alabrusa Barakasha Barakara.
Ore kasikarakatikarha. No koreshe barakasa. Tukurishi. Purisha. Arrakasukarashai. Erikitutusa. Shakarakasukutu papala. Shikarabala la shuturusha. Ola hai la barakasuka tukutukutukutukutushai. Rakosarishe karfai. Rakarfai. Erikutukutusai. Fluye con poder. Tocando nuestras vidas. Tocando nuestros corazones, nuestras mentes. Turikishibalakasa. Uri papá. Que hoy seamos fortalecidos con poder por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro hombre interior. Arabasiri katuti karahashiri kusabalakara. Padre, que hoy podamos ver las manifestaciones de tu poder. Señor, que hoy se rompa, se pudra el yugo, todo lo inservible, todas las ataduras que tenemos en nuestras vidas, que venimos arrastrando de nuestros antepasados, que todas esas ataduras, lo inservible, se rompa hoy en nosotros. Señor, que se derriben fortalezas en la mente, altiveces, argumentos, ideas y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, yo clamo por este pequeño rebaño a quien tú amas. Padre, oro por los matrimonios para que nos unas con lazos de amor profundo. Oro y reprendo todo lo que ha venido contra los matrimonios, pleitos, contiendas, divisiones. Hoy reprendo todo lo que no sea tuyo. Tu palabra dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y te damos gracias. Y te damos gracias porque los que somos casados, gracias porque me has dado un compañero de batalla. Bendiga usted también a su esposa y dé gracias por esa persona que tiene a su lado. Gracias, Señor, porque son mejores dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Gracias, porque hay del solo, dice la palabra, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Yo vengo atando y reprendiendo toda maldición que ha sido enviada contra los matrimonios de esta congregación, y lo declaro ineficaz, inexistente e inoperante en el nombre de Jesucristo. Él apareció para deshacer las obras del diablo. Yo vengo orando, y usted ore también conmigo en el nombre de Jesucristo por nuestra descendencia. Señor, presentamos delante de tu trono a nuestra descendencia, esos hijos que nos diste, que dice la palabra que son herencia tuya, un regalo tuyo. Gracias por los hijos que nos has dado, los cuales hoy bendecimos y los cubrimos con la sangre de Cristo. Y te pedimos, Señor, que los bendigas en el campo, en la ciudad, en la salida, en la entrada, en el ir, en el venir, y que les des buenas amistades, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy oro por el que está enfermo y debilitado. Hoy oro atando y reprendiendo todo espíritu que quiera destruir órganos internos o dañar órganos internos. Y en el nombre de Jesucristo declaro que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y reprendo en tu nombre, Cristo, todo espíritu que está provocando enfermedades, dolencias y dolores, creyendo que por tu llaga somos sanos. Hoy ato y reprendo toda enfermedad mental. Señor, todo lo que ha venido a traer senilidad, Señor, a traer problemas en nuestra mente, que tengamos la mente de Cristo, como dice Pablo, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Oro, Señor, para que haya unidad en la familia, para que haya armonía en los hogares. Oro, Señor, para que tú bendigas nuestro trabajo y bendigas nuestra economía. Tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú nos darás el pan de cada día,
Y la palabra dice, contento con lo que tenéis ahora, porque Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Gracias, Dios. Eres bueno, eres fiel, eres eterno y todopoderoso. Haz de nosotros personas leales, comprometidas, que no tengamos una religión, sino una relación profunda contigo día a día hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Y así bendecirás a mi pueblo. Que Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz.